cual, bueno, ya me presentaron, me tiraron muchas flores, demasiadas para mi gusto. No voy a decir que no estoy nerviosa, porque sí, estoy nerviosa, a pesar de que Jorge me tranquiliza. Bueno, soy profesora en diseño de información, que es una parte del diseño que se especializa en la manipulación y la estructuración de la información, donde el diseñador gráfico, por ahí su principal actividad es el maquillaje, dirían algunos grandes diseñadores. Nos comprometemos un poco más con el contenido y empatizamos un poco más con el tipo de público, y entonces lo que hacemos es intervenir la información para que sea cada vez más eficaz. Una frase en una de las últimas, siempre estoy comprando libros actuales porque la infografía va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando la calidad de vida, las sociedades, y entonces siempre uno tiene que estar informada en esas variedades que por ahí con el acelere social que tenemos no podemos percibir. Y una de las grandes frases que encontré ahora es que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, que es una frase muy dicha. Dice que el poder de la comunicación que tiene una imagen es increíble, porque atraviesa fronteras, porque derrumba barreras idiomáticas y culturales, y que es mucho más atractivo una imagen que 1000 palabras. Entonces plantea el caso del planiferio. Resulta que imagínense si yo tengo que escribir un texto para descifrar o describir todo lo que hay en el planeta Tierra. Los países, los mares, los continentes, las islas, los polos, las descripciones de cada una de ellas. Sería un libro proporcional a la Biblia, y en ningún caso sería eficaz como esta simple imagen. O alguna de ellas en las cuales podría clasificar el planiferio para ir marcando distintas características. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que es la imagen y la polisemia de la imagen, ¿no? Que significa la cantidad de significados que puede tener una imagen de acuerdo al medio, al canal y al público en el que está dirigido. El diseño de información, como dije, es una parte, es un área del diseño, y lo que se busca es comunicar de una manera fácil, sencilla, clara y directa. Para eso tenemos que intervenir la comunicación de acuerdo a que tenga eficacia. No nos interesa tanto la estética, interesa, pero pasa a un segundo plano por sobre encima de la información y la interpretación que hagamos de ella. Si tenemos que irnos un poco a las raíces del diseño de información y de la creación de infografías, tenemos que remontarnos a 3000 años antes de Cristo con las pinturas rupestres. En este caso vemos la imagen, en este caso, un láser que no se me lo dejé, acá. Vemos en este caso las pinturas rupestres, que en este caso son de Francia. En la otra situación estamos viendo una tablilla de Sumeria, que es de arcilla, donde está una escritura primitiva cuneiforme en el que habla en este caso de la distribución de la cerveza. Y se toma como la pieza principal de las infografías, la primera infografía registrada. En el caso de las pinturas rupestres, bueno, habla un poco de lo que hoy se manifiesta muy claramente, que habla de la ansiedad del humano de comunicar y transmitir lo que pasaba en esos momentos o lo que necesitaba transgredir más allá de su vida. También en tablilla de arcilla, pero en este caso babilónica, también 2300 años antes de Cristo, en Irak, se plantea lo que se considera el primer plano de registro infográfico. Esto quiere decir que este plano no es cartografía pura, sino que se manejaban las proporciones de la imagen de acuerdo al soporte que tenían en este momento, las características o los insumos con los que contaban, y su propia visión, que es un poco lo que busca la infografía. Es interpretar la información de acuerdo al público, pero desde nuestra visión, desde nuestra capacidad de interpretación, siempre y cuando nos hagamos cargo. Vamos a ver después cómo hacemos eso. También
dentro de lo que es las primeras manifestaciones infográficas, encontramos la pintura del techo astronómico de la tumba de Sammut, que, bueno, a mi modo de ver, es una impresionante infografía. Pero hace unos años también me tocó venir acá a dar una charla de infográfica en el año que se conmemoró a Leonardo da Vinci, y más cercano a nuestra actualidad encontramos sus bocetos. Unos bocetos que son increíbles teniendo en cuenta en la época en la que se hicieron, donde él no solamente generaba sus dibujos o ilustraciones con sus ideas, sino que manifestaba por escrito todas sus ideas para que queden registrados. Incluso hizo la secuencialidad, que la pueden ver en esta parte, mucha tecnología acá, que es donde marca el proceso de creación de la obra final, que sería aquí. Ya en la actualidad, en el 1900, los libros actuales le evocan la creación de la rama del diseño de información a esta persona, que es un checo que vivió toda su vida en Estados Unidos, Sutnar se llama, y se le da el título de progenitor del diseño de información porque fue el primer diseñador que le dio importancia a la funcionalidad y no a la estética. Y lo que creó fue esto, exactamente lo que ven en rojo, que es poner entre paréntesis las cifras que son fijas para que el cerebro solamente entienda que ese número no es lo que se mueve. Generalmente cuando vemos o reconocemos que es un número que es de la localidad nuestra, en la mente directamente se concentra en memorizar los datos variables, que en este caso sería el número de teléfono, detrás del prefijo 223. Ese paréntesis es el que crea y es el que le da el título a ser el progenitor del diseño de información. Funcionalidad antes que la estética. Entonces nos vamos a preguntar qué son las infografías. Y las infografías es un término que está mal utilizado. Todos le vamos a decir infografías. Yo siempre, como hablo siempre con diseñadores, siempre le digo que es uno de los tantos términos que usamos mal. Como por ejemplo flúor, ¿no? Decir es un color flúor. Y yo paso la vida diciendo que flúor, los dientes. El color es flúor, sin la R. Es una reducción de la palabra fluorescente y no se debería. Sin embargo, lo googleamos y aparece el color flúor. No podemos pelear contra la sobreinformación que hay en internet y que muchas veces no es la correcta. Hoy, hablar de infografías, todos entendemos que estamos hablando de esquemas, o en algunas editoriales podemos traducirlas como estructuras, o simplemente diagramas, y lo decimos genéricamente, que tampoco es correcto. El término infografía debería referir únicamente, ¿vieron cuando estamos en la tele mirando un noticiero, un canal de noticias, y están hablando del clima y abajo me van poniendo un zócalo que me va diciendo los resultados del fútbol, los resultados del básquet, o el clima de otros lugares, o alguna noticia superpuesta a la que me está hablando el locutor? Ese zócalo es el que realmente es una infografía. Lo decimos mal, tenemos que entender que por ahí, si queremos buscar información, tenemos que buscarlo también como esquemas, porque es realmente como deberíamos llamarlos. Bueno, estos esquemas son efectivos, su propósito es que sean efectivos en la comunicación. Sobre todo porque en los últimos tiempos evolucionaron, porque como les decía recién, vivimos en una sociedad acelerada, donde los tiempos son cada vez más cortos, entonces hay temas o noticias que son suficientemente complejas como para no tener el tiempo o la claridad de interpretarlas o entenderlas y o retenerlas. Por esa situación es por la que en las últimas décadas evolucionaron tanto la clasificación y se perfeccionaron los esquemas. Bueno, en general la infografía lo que tenemos que saber es que es una representación visual de datos. Esto va para todos los tipos de esquemas. Muchas veces yo voy a generar una información visual de algo que ya es visual. Yo podría hacer, y lo van a ver más adelante, una infografía de un auto, y el auto es visual, es tangible, todos lo vemos. Pero también las infografías principales que fueron evolucionando son las infografías que se consideran abstractas. ¿Por qué? Porque hago visible
mediante una forma geométrica o de un grado de iconicidad alto, que significa una fotografía, algo que en realidad no es tangible, como es un dato duro, un número, un valor, un porcentaje. Y me permite hacer comparaciones, como ahora vamos a ver. Otra frase que encontré en el último libro que compré hace poco es transformador cuando entiendes algo complejo con un simple gráfico. Creo que esa es una de las finalidades de la infografía y es lo que no tenemos que perder de vista. Cuando decimos que evolucionaron por el corto tiempo y la complejidad de las informaciones, tiene que ver con cómo evolucionaron los medios de comunicación, principalmente los diarios. Hoy yo les muestro el diario, cómo inició la infografía en el diario. Hoy la mayoría no sé cómo consumen los diarios, pero, o si consumen canales medios de noticias, generalmente son digitales por las redes sociales, ¿es así? ¿Sí? Bien, los diarios siguen existiendo, cada vez se imprimen menos, cada vez encontramos menos en los cafés o en los negocios, cada vez son menos los que compran, pero hoy se están adaptando a las redes sociales, entonces la infografía tiene menos limitaciones. Antes teníamos limitaciones tecnológicas como los sistemas de impresión, los sistemas de reproducción, los errores en los sistemas de impresión. Fíjense cómo era un diario en la antigüedad, donde era solo texto lo que se veía. E incluso, si ven al medio, acá hay un texto transpositivo que se lee de abajo hacia arriba, y que esa era la alteración que se hacía para generar lo que hoy es el descanso visual de una imagen. Resulta que Clarín generaba artículos con imágenes, pero cuando teníamos una información que tenía demasiados datos duros y teníamos que empezar a mentalmente entender cuál era la variable de ese número en comparación con otro, no teníamos el tiempo. Nosotros acá en Mar del Plata, no sé si son todos de acá de Mar del Plata o de las cercanías, las distancias por ahí son cortas, pero bueno, un diario es federal, las noticias generalmente son de lo que es Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Cava, y los horarios que pierden trasladándose de casa a un lugar de trabajo muchas veces supera hora y media, 2 horas por día. Entonces es en esos momentos donde se sientan hoy a leer un diario, o se sentaban a leer un diario, cuando 20 años atrás lo leías tranquilamente desayunando, porque todo se movía mucho más cerca. Entonces el diario Clarín es el que da inicio a la utilización de las infografías abstractas en el diario, por esto de que por ahí necesitábamos salir a la calle o ir a nuestra jornada de trabajo sabiendo cómo habían cerrado, por ejemplo, la bolsa de valores, y saber cuál era la comparación entre el valor de una moneda a la otra. No solamente era eso, también teníamos que saber cómo habían salido los partidos el domingo y cómo quedaba la tabla de posiciones, y todo eso son infografías que empezaban a surgir por la necesidad del acelere social, como decía en la placa anterior. Una infografía es una colección de imágenes, gráficos y textos mínimos, esa es la clave, que ofrece una descripción general fácil de entender a un tema. ¿Por qué funcionan tan bien? Porque ayudan al cerebro a hacer esa imagen mental, a hacer una relación con ese contenido de una manera rápida y totalmente efectiva. A su vez, también tenemos que buscar que sea atractivo visualmente. Los tipos de infografías se clasifican en distintos órdenes. Tenemos un grupo que es el grupo de las abstractas. Tenemos que, a su vez, como hay muchos tipos de infografías, lo que tenemos que evitar es la ambigüedad. Ustedes van a ver que yo les voy a hacer clasificaciones ahora de infografías, les voy a decir cuál es el proceso para generar una infografía, pero cuando ustedes tengan la problemática delante del tema que les den los profesores o la vida misma, van a ver que no hay una sola forma de representarlo, porque va a depender cómo le enfoque al tema o qué variedad de datos tengo que representar. Entonces hay veces que tengo mucha desproporción y hay muchos datos, muchas infografías que sirven para una misma problemática de información. Yo tengo que elegir la que menos ambigüedad me genere.
Las primeras infografías que vamos a ver, o esquemas, son los gráficos, que me sirven para hacer comparaciones y relaciones. Tenemos los gráficos de barra, algunos le dicen de rectángulos, otros dicen de cuadrados, nosotros los conocemos como gráficos de barra. Tenemos las tortas, que en este caso son donas, que son las que hizo muy famoso Clarín y Diario La Nación. Tenemos los gráficos de fiebre, tenemos los esquemas de red y tenemos las tablas comparativas. Los gráficos de barra pueden estar con la imagen visual, que se termina haciendo en una segunda instancia. Lo importante es la información y cómo la interpreto. Por detrás está la parte visual. Vuelvo a decir, no tiene que hacer ruido, pero no por eso tiene que ser básica y monótona. Podemos usar la tridimensión, podemos usar la gama cromática de acuerdo al medio en el que voy a estar publicada. Si yo voy a hacer un informe acá y puedo imprimir a color, puedo hacer uso del color, pero también debería poder resolverse a un solo color si imprimo blanco y negro. En este caso, en esta infografía, es una infografía que ganó un premio de una ilustradora holandesa y diseñadora, que lo que marca ahí es por año la edad, acá me dice los años y acá me dicen las edades de las casas que compraron, y los valores de las casas están arriba. ¿En qué valor están las casas? En un cuadro de triple entrada hizo una síntesis que por ahí en un texto hubiera sido muy complejo. Este otro caso es de una diseñadora americana que se llama Catalina Ple, y lo que marca, y me encanta que dice que seguramente va a ser reprimida esta información, y habla de los gases y el grado de monóxido de carbono que emanan al planeta. Y después tenemos una de las grandes infografistas, que es norteamericana también, que es en realidad una artista plástica que se dedica a hacer arte plástico para información de datos, visualización de datos, que se llama Giorgia Lupi, que por ahí está buena que la busquen. Catalina Ple y Giorgia Lupi son dos grandes infografistas que son dignas de investigar. Giorgia no publica ninguna en las redes con datos, pero sí están todos los cuerpos de las infografías, que serían las ilustraciones, y que nos podemos dar cuenta que eso le falta poner los datos, pero sería un gráfico de barras. Tenemos el gráfico de fiebre, que también es conocido como un gráfico de línea, y que a diferencia de la otra, que vimos recién, la de barra, nos permite hacer una comparación, pero a su vez es una estructura de datos y temporal, porque me puede permitir de un mismo producto ver la evolución o desevolución a través del tiempo. En este caso, el producto, la pieza que presento, es una publicidad. Y la puse porque es interesante, porque uno piensa que una infografía es aburrida, y sin embargo acá logra el aspecto visual, estético y atractivo y divertido de una publicidad. Es una aerolínea, que creo que es europea, y lo que marca con un diálogo divertido y cercano es el beneficio de comprar con ellos las tarifas de vuelos. Esta otra es muy de diario. En realidad, estas infografías, como mostré la anterior, que era verde, las generan las propias empresas de medios de comunicación, que le terminan vendiendo después los artículos a los diarios o a las páginas de información, y tienen una estética neutra. Después cada medio, si tiene un departamento de diseño, las va reformando con la norma gráfica que tenga el diario o el medio. En este caso lo pongo porque parece de barra, todos ven que es de barra, pero en realidad, como está enfocado, es un gráfico de fiebre. ¿Por qué? Porque me está diciendo solamente cómo fue evolucionando a través de los distintos años la cantidad de smartphones por persona, en millones. Como no tengo la línea, creemos que no, pero en realidad es el mismo producto en comparación de un año al año. Si yo los uno, termina siendo un gráfico de fibra o fiebre, de línea o fiebre. Después tengo esta otra, que es mucho más compleja, es todo el diario, es toda una página de diario, porque tenemos que entender que la infografía
nace como un tercer lenguaje. Nosotros sabemos que el primer lenguaje es el idioma y la palabra, el segundo lenguaje es la imagen y la tercera de ese lenguaje bimedia es la infografía. ¿Por qué? Porque vieron que discriminé imagen y texto. En la infografía lo que logramos es que una sobreviva con la otra, no que compitan, no que reemplacen, sino que se necesiten una a la otra. Por eso necesitamos textos cortos, textos simples, textos que describan la imagen que tengo. Que al ser polisémica necesito hacer unidireccional el significado de esa selección. Y también es muy importante la selección de la imagen. En este caso lo que está, la línea de fiebre, que la tenemos en la parte inferior, que está por acá, me está haciendo toda una comparación. Toda la línea roja que ven, más marcada, es la línea de cantidad de reproducciones de sus canciones de Bob Dylan en Estados Unidos. Después hay otra imagen, otra línea que es punteada, que es las reproducciones de Bob Dylan en Inglaterra. Y después todos los demás colores son otros artistas, en comparación. Si lo vemos más de cerca, obviamente se van a dar cuenta que él siempre está arriba, ¿no? Como que siempre fue el líder en reproducción en los años que ocupa todo este gráfico. Cuando hablamos de la selección de imagen, nos referimos a esto, porque no necesariamente tiene que ser una ilustración, o puede ser un dibujo minimalista, un grado de iconicidad bajo, o un gráfico abstracto. Fíjense que sigo estando dentro de las infografías abstractas porque represento un número, pero lo voy a representar mediante fotos de los post-it, de los mensajitos autoadhesivos, que le sacaron foto a los distintos colores y los superpusieron para generar una porción de la información que quiero dar. Estos gráficos se llaman gráficos de torta. Estamos acostumbrados a verlos porque los genera Excel automáticamente, Illustrator si es que lo usan, y ahora cada vez más aplicaciones los hacen y estamos acostumbrados a ver un círculo con porciones de colores, generalmente colores primarios o colores primarios y secundarios bien contrastantes. Acá se utilizó esa gama de colores contrastantes, pero se reemplazó la torta por esta imagen de grado de iconicidad alto para hacerlo aún más atractivo. Obviamente que la torta supone un todo y lo que vamos a hacer es particionar ese todo. Esta otra infografía, que es muy interesante, es una infografía que generó el Ayuntamiento de Viena para la Convención de Transporte Público. Y lo que acá muestra es cómo se divide el uso del transporte público. Fíjense que lo único que dice es en el medio, que dice que son los transportes de Viena, no dice otra cosa, y después se reemplaza la palabra por iconos. Y los iconos siguen siendo imágenes y tienen muchísimo poder. Y lo que me está diciendo es que el 5% usa bicicleta, que el 27% camina, acá, que el 50%, no, el 40% anda en auto y la mayoría en tren o subte. Y después tenemos esta, que es fantástica, el grado de iconicidad es máximo. Es una foto de una tarta de frutilla cortada en porciones. Esto lo hicieron unos diseñadores holandeses para San Valentín y muestra cada una de las porciones los barrios de Ámsterdam que pueden ser posibles para conseguir pareja. Está apuntada a los solteros. Me parece muy divertida, por eso la puse. Nada, es diseño holandés, son excelentes en la transgresión del mensaje, ¿no? También tenemos dentro de las abstractas las tablas. Las tablas es una expresión donde voy a exponer todos los datos de manera técnica, simple, concisa. No voy a tener un texto redactado. No voy a decir, los invito a una fiesta el domingo por la tarde, 15 horas. Es fiesta, 15 horas, domingo tal día. Y se acabó. La tabla restringe al máximo la cantidad de texto, pero tiene como prioridad la comparación instantánea de un producto sobre otro. En este caso, es una tabla de medidas para el recetario, o sea, fíjense la cotidianidad con la que lo vemos, ¿no? Puede estar, es la típica tabla de posiciones del torneo de fútbol.
También tenemos los esquemas de Gantt, que es lo que me permite tener varias información en una sola tabla. Entonces tengo actividades que hacer, un cronograma y hasta puedo tener, como en este caso, si se realizó bien, si se realizó mal o no se realizó. Estos se llaman esquemas de Gantt. Y después tenemos lo que hoy me parece que tiene más cercano, sobre todo lo que investigamos de manera virtual, las características de un producto, o queremos hacer comparación entre ambos productos, sobre todo pre-compra, ¿no? Que queremos estar asegurados de que compramos. Hoy por ahí nos pasa de que si vamos a un negocio físico a comprar, como no quiero decir marcas, porque por ahí van a decir que estoy instalando en contra, pero muchas veces vamos a estas casas que venden artículos electrónicos y sabemos más nosotros que el vendedor, porque nos investigamos todo antes de ir a comprar. Bueno, el que sepamos todo y que sepamos qué nos conviene es gracias a esas tablas que en algunas páginas web tengo el tilde para comparar tan fácilmente. Por último, dentro de las abstractas tenemos las redes. Las redes tienen la capacidad de tener una imagen compleja que sintetiza al máximo la visibilidad de la información. Bueno, la primera, que es tan atractiva, que es casi plástica como esta, no tiene datos porque en realidad era parte de un boceto, pero podemos llegar a tener una malla así de compleja de redes y con una simple tabulación de datos se puede sintetizar muchísima información. Tenemos el diagrama de Venn, que es cuando podemos tener agrupación de información y ver en el mismo gráfico los resultados de la interacción de esos grupos de información. Y después esta otra infografía, que es otra infografía que ganó premios, que es fantástica, se hizo en Estados Unidos con respecto a la guerra de Irak, y lo que marca ahí en la parte superior del gráfico, tenemos las noticias relacionadas a la guerra de Irak. Y acá abajo tenemos a los periodistas que hablaron sobre esos temas. Las líneas rectas, por ejemplo esta, es un tema que no fue censurado en Estados Unidos. Y cuanto más curva está la línea, más grado de censura hubo de ese periodista y de ese tema. Este gráfico de red fue premiado por eso, por la visibilidad sin ser agresivo de un tema muy sensible, ¿no es cierto? Y sobre todo hablando de guerra y hablando de censura sobre la información. Dentro de las imágenes, de las infografías que no son abstractas, se las considera que predomina la imagen principalmente. Quiere decir que la elección y la ubicación de la imagen tiene que estar doblemente pensada porque tiene que ser referencia directa a lo que quiero comunicar. Las primeras imágenes, la primera infografía en base a imágenes son los mapas, que generalmente se utilizan cuando quiero saber dónde. Entonces, los mapas son efectivos cuando tengo suficiente información del contexto de ese mapa, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ustedes ven ahí y pueden entender que es España. Por más que esté el texto, lo puedo entender porque tengo cierta cultura, cierto conocimiento previo, pero también tengo que saber que este grado de lenguaje de infografía muchas veces es masivo. Y entonces puedo encontrar gente que no pueda interpretar que ese grado de abstracción del mapa sea un país. Generalmente se pide que pongamos los puntos cardinales o que se pongan los límites, los países limítrofes. Otra situación muy puntual que se usa para los mapas son los casos climáticos. Esto también es una estructura tiempo que involucra el tiempo, ¿no es cierto? No solamente el espacio, sino el tiempo. En este caso está hablando del recorrido y el efecto del huracán Dorian. Todos los años tenemos la temporada de huracanes y salen este tipo de gráficos que a cierta población le da cierta tranquilidad el saber si quedamos en el medio de la tormenta o no.
Siempre estos gráficos son importantes tener referencias claras, que muchas veces se usan iconos para simplificar la información. El tercer caso que planteo es el caso de la guerra de Ucrania con Rusia, y fíjense el caso del uso de pictogramas, como les decía, o de iconos para representar toda una información. Los triángulos, en estos casos, son son los lugares que no tienen números reconocidos de muertes, los triángulos. Y los círculos son la acumulación de tropas rusas. Y las que son las estrellitas, que parecen como florcitas, estas que están acá, habla de las zonas con explosivos. Fíjense que el mapa nos muestra bastante del contexto. Esto tiene que ver también con el medio en el que está aplicado y el tipo de público. Resulta que la guerra de Ucrania, para muchos, sobre todo de mi edad en adelante, pasa de que si no tiene un nivel cultural o de conocimientos alto, cuando estudiaron geografía, estos países no se llamaban así. Entonces, muchas veces sabemos en qué parte del plano está, pero no tenemos mucho conocimiento de cuáles son los límites y qué grado de influencia puede tener toda el área alrededor de Ucrania, sobre todo con respecto a Rusia, ¿no? Y está, por última, del mapa, fíjense que usamos los elementos geométricos para representar cifras, o sea que es como un híbrido, ¿no? Tengo un mapa, pero a su vez estoy haciendo una infografía abstracta donde decido poner triángulos que deciden y descifran la cantidad de muertes por día cuando la pandemia del COVID. Esta fue la tapa del New York Times. El encabezado donde dice New York Times, esto se lo llama encabezado para diseño, en la cual desde su creación, que fue uno de los primeros diarios de existencia, nunca se había intervenido, nunca había tocado nada del encabezado del diario. Esta fue la primera vez y es el día que hubo 4.700 muertos en un día en Nueva York. Esto ganó premio, nos pone la piel de gallina el interpretar la cifra que nos está diciendo, pero fue merecedor de un premio el diseñador de esto y el recurso de haberlo puesto en ese lugar del diario, porque si hubiera quedado, el tamaño del diario es un tamaño tabloide, mide 70 por 40, y si hubiéramos puesto este gráfico, que no medía más que 15 centímetros al medio de la página, ese dato hubiera pasado inadvertido entre todo el texto que hay alrededor y otros títulos. Esta fue la manera de llamar la atención, sabiendo que por ahí, si tenemos la parte de contexto de la data, ¿no? Pasaba porque era una de las ciudades dentro de Estados Unidos que menos caso hacía a las restricciones de la pandemia, más allá de la cantidad de población que tiene la ciudad, ¿no? Otro grado de iconicidad o otros tipos de representación o otras improntas de ilustraciones también nos pueden referir a mapas. El gráfico caracterizado como mapa, o sea, que representa las mapas, pueden tener distintas parcelaciones, podríamos decir. Pueden ser planos, pueden ser simples plantas o vistas, pero también van a estar calificadas dentro de las infografías mapas, donde la imagen es más importante o tan importante como el texto. Y por último, y como más complejo y que generalmente lo sentimos más cómodos para resolver, son los diagramas. Los diagramas cuentan historias y también nos dan apariencias. Generalmente lo utilizamos para cuando queremos explicar algo con mayor descripción, cuando algo visualmente es complejo y tenemos que hablar puntualmente de las distintas partes. La usamos cuando queremos plantear cómo funciona algo o cómo se ve tal cosa. Tenemos distintos recursos. Hasta hace 2 años atrás, yo les podría decir que no podíamos hacer un diagrama si no teníamos un ilustrador amigo o si no éramos buenos dibujantes. Hoy tenemos muchísimos recursos sin recurrir al robo de imágenes, que es poco ético, o utilizar imágenes libres. Hoy la inteligencia artificial nos ayuda en esto muchísimo.
para poder bajar un grado de iconicidad a lo que nosotros querramos, siempre partiendo de una imagen real. Otras veces tenemos que recurrir sí o sí a la ilustración cuando vemos algo que es imposible ver. Este caso de arriba, este caso es de, no sé si conocen el Bibliotecón, ¿lo han usado? Bueno, tiene todo un departamento de infografías que es muy interesante para investigar. Si los googlean, las van a ver en baja calidad, pero las van a ver, tiene de todos los temas, y sugiero que lo vean porque hay muchísimo para sacar ideas de cómo poder hacer sus propias infografías. En este caso habla del fracking, que es una técnica de minería a cielo abierto que es bastante invasiva ecológicamente, y entonces lo que plantea ahí es uno de los recursos visuales que tenemos posibilidades de hacer. Cuando la imagen es suficiente, como la estoy viendo, hay 3 recursos que son importantes, que son los cortes, que fíjense que en la tierra acá estamos viendo un corte en la tierra que es imposible verlo, y que lo necesitamos ver para poder explicar cómo es el proceso del fracking. En estos casos, este tipo de ilustración y este recurso del corte es imprescindible porque volvemos a decir la primera placa. La imagen vale más que 1000 palabras, como está ahí. Si yo le presto atención a esa ilustración y leo los títulos solamente de todos los textos que están alrededor, casi que es innecesario leer los textos monótonos y aburridos, como dicen los chicos, que no quieren leer. Otro recurso es utilizado es la ilustración que me muestra, en estos casos, bueno, arriba también estaba, es la lupa, otro recurso que tengo, que es, por ejemplo, fíjense que la ballena está en una doble página, pero si tengo que ver alguna parte puntual de la ballena, generalmente se hace una ampliación, como está en esta parte de acá, o acá en la lupa, acá en la otra infografía se ve acá cómo se amplía uno de los caños para ver cómo pasan los gases que le tiran a la Tierra para que exploten. Eso se llama lupa. Entonces tenemos, por un lado los cortes, tenemos las lupas y el tercer recurso visual son las transparencias. Cuando vemos algo a través, se usa mucho en la arquitectura, cuando queremos ver el interior de un estadio. Les sugiero, y esto anótenlo, está buenísimo, yo me olvidé de ponerlo porque soy así de limitada. Está bueno que miren las infografías de los estadios de Alemania para el Mundial, porque son impresionantes las ilustraciones de los planos, porque son ilustraciones, y los cortes y las transparencias para explicar el interior de cada uno de ellos. Esta infografía de la ballena está acá porque es la primera infografía argentina premiada en el mundo. Está hecha por Alejandro Tumas, que es el creador del departamento de infografías para Clarín. Fue el primero en crear una infografía para diarios y hoy se dedica a ser jurado de infografías en el mundo para el premio de infografías. Hizo la infografía de la ballena franca austral y la ballena franca después, y esta es la que ganó premio. Fíjense que se llama diagrama, ¿por qué? Porque está centrada en la imagen principal. El lenguaje de diseño es la imagen que no puede hacer ruido de comunicación con respecto al título. ¿Qué veo? Una ballena. ¿Cuál es el título? La ballena. O sea, no puedo poner un pescador en el medio del mar. Tengo que ser eficaz, directa, concisa. Fíjense que arriba dice fracking y lo que estoy viendo es la acción de la explotación minera. A su vez, muchas veces estos diagramas son complejos porque utilizamos más infografías internas, por ahí abstractas, para simplificar características que por ahí son muy complejas de leer, ¿no? De ver, por ejemplo, la cantidad de ballenas que hay hoy en comparación con años anteriores, o el tamaño de la ballena real en comparación con algo que podamos conocer más cercano para tener conocimiento de lo que mide una ballena, ¿no? A mí me pasó justamente la semana pasada, mi hija tenía que hacer un trabajo de la ballena y le expliqué que la ballena era más larga que el terreno de la casa, ¿no? Que por ahí solamente su cara era todo el living de la casa, o sea, dice cifras, las vemos, pero muchas veces necesitamos ver una comparación tangible con algo cercano, con algo que nosotros conozcamos para poder tomar conocimiento real de la cifra
frívola que me puede dar una enciclopedia o, en este caso, una infografía. Otra infografía que es muy utilizada y que ustedes seguramente van a utilizar son las líneas de tiempo, que también es una infografía híbrida donde la imagen tiene mucho protagonismo porque tiene que mantener la atención del público, ¿no es cierto? Y poder ver con mínima información la comparación o la evolución en el tiempo. A veces la línea de tiempo se puede dividir en distintos canales. Yo podría estar diciendo qué pasó con el teléfono y podría estar poniendo más abajo en las mismas fechas qué pasó con las computadoras, si evolucionaron de la misma manera, si los procesadores evolucionaron de la misma manera. En este caso se concentraron solamente en la evolución de los celulares por año y arriba me hacen una comparación, esas cositas negras que ven arriba, me va diciendo lo que pesaba el primero y lo que pesaba el último. El primero pesaba casi 700 gramos. Casi un kilo. Y el de ahora, el último, el del 2007, no llega a 30 gramos. Era un ladrillo. Bien. Como moraleja tenemos que entender cuándo va una infografía, cuándo hacer una infografía o por qué hacer una infografía. Es cuando el receptor tiene que hacer una imagen mental. Ahí tiene que haber una infografía que me sintetice y me haga eficaz y pueda memorizar y compartir ese dato. El proceso de diseño de una infografía, que es la parte que nos compete a todos hoy, es primero elegir el tema. ¿Qué sería? ¿Qué? Puedo decir, bueno, hablemos del café, por ejemplo. Cuando elijo el café, tengo que empezar a recolección de la información. Todo tengo que encontrar en el café. Desde el café que tengo en casa y leer el paquete y empezar a anotar todo el texto que haya. Tengo que buscar en internet, tengo que buscar en enciclopedias, tengo que buscar en revistas, tengo que hablar con mi mamá, mi papá, con alguien más joven, alguien más grande, de distintas edades, y preguntarle sobre el café, ¿no? Y empezar a recolectar todo tipo de datos. La tengo que organizar, porque resulta que a partir de ahora que tengo un tema, tengo que contar una historia. Cuando yo elijo el café, podría disparar esa infografía para cualquier lado. Podría decir en qué países se planta la planta del café, podría decir el café y hablarles de cómo es la planta del café, que muy pocos la conocen. Podría hablar de cuáles son los países más exportadores del café o cuál es el país que más consume. Y todos hablaríamos del café, y son distintas notas, distintas historias. Cuando defino la historia, que es el qué, todo el qué, ahora tengo que definir al quién. Tengo que definir un público. No es lo mismo hacer una infografía para un niño, no es lo mismo hacer una infografía para un colega que tenga la misma cultura que tenemos nosotros, las mismas formas de pensar, las mismas ideologías, los mismos intereses, que cuando no. Por eso decimos que es importante tener en cuenta los datos demográficos, que tienen que ver con dónde vive, los psicológicos, que es cómo piensa, los geográficos y los conductuales, que es cómo actúa, ¿no es cierto? De qué manera también la va a consumir. Hay veces que hay infografías que se consumen bajo estrés. Explicarte cómo llegar a una sala de espera en el hospital es una infografía muchas veces porque es un plano de señalética que se consumen bajo estrés. Hay otros que son placenteros, generalmente los diagramas lo son. Definimos el público y también tenemos que definir quién lo dice, porque no es lo mismo hacer una infografía con un lenguaje cercano que con un lenguaje coloquial, ¿sí? Si es una infografía técnica o es una infografía masiva. Generalmente, una de las reglas básicas es decir que la infografía la tiene que entender un niño de 5 años. Niño o niña de 5 años. Si la entiende una persona de 5 años, entonces es una infografía funcional, porque la entendemos todos. Bocetarla la infografía. Entonces, como yo dije que escribimos una historia, a esa historia lo que nosotros tenemos que hacer es marcar las palabras claves. Por ejemplo, del café, yo podría decir que ¿qué voy a contar del café? Nunca es mismo. Del café voy a contar que el café tiene 600.000 años. Así, como lo vi. Y
defino el público, por ejemplo, podría ser que Cabrales, en conmemoración a que es un producto que se descubre, que es uno de los más antiguos, lo va a publicar en su nueva estrenada web a su público tradicional. Entonces lo que voy a hacer es jerarquizar la infografía pensando que el público, no tengo un público puntual, tengo un público con cierta cultura que se va a preocupar por entrar a la web de Cabrales. Es un público que es un consumidor heavy, es un público que le interesa mucho el café para tener la intención de perder tiempo o de consumir su tiempo investigando sobre lo que Cabrales tiene que decir del café en la web. Y a su vez tengo que también pensar en el canal o el medio, que es una web, que tengo limitaciones, que ya tengo un soporte de un tamaño X. Entonces ya sé que tengo que diagramar los elementos y poner los elementos en una hoja de un formato X, que es la página web, a una resolución X, ¿no es cierto? Para que tampoco se haga tan pesada. Y eso es jerarquizar, es ponerlo en orden, es trabajar el tiempo de lectura, es qué es lo que quiero que se vea primero. Y ahí vuelvo otra vez a la primera placa que hablamos del poder de la imagen. Siempre que hay una imagen, el ojo va a la imagen. El texto es una imagen silenciosa y es una preocupación nuestra porque ese texto tenga ganas de leerse. Si yo hago un texto que quedó feo, que quedó grande, que quedó demasiado largo, que quedó demasiado pesado, que la tipografía es muy compleja porque me gustó la tipografía esa que parece un queso y le puse esa tipografía, que no es una tipografía para leer, que me invita a la lectura rápida, entonces hay un montón de ruido en la tipografía. Yo tengo que tratar de buscar los elementos que me ayuden a que la consuma en el menor tiempo posible. Esto se llama costo perceptivo. Jerarquizar es eso, decir voy a tener un título, ahora vamos a ver las partes, ¿qué es lo que quiero ver primero? Siempre voy a ver la imagen y tengo que hacer que esa imagen silenciosa del texto también sea consumible. La diagramación va a tener que ver con una retícula. Una retícula, ustedes conocen lo que es una retícula, calculo, ¿conocen lo que es una retícula? ¿Sí? Es una estructura. Algunos la ven como jaula, pero no lo es. Es una estructura lineal que me ayuda a acomodar los lugares, las cosas en un lugar específico y mantener una proporción de un elemento a otro. Las típicas columnas que ven en los diarios. La estética también se tiene que limitar a quién lo está diciendo. Cabrales tiene normas visuales de su marca y entonces voy a tener una estética. En el caso de ustedes, estaría bueno que se generen su propia estética, que si tienen que hacer durante el año 2, 3 infografías, haya un lineamiento estético desde ustedes. Ustedes pueden decir, quedaron todas iguales. Bueno, depende de lo que mantengo. Si tengo la información clara, puedo tener elementos que se mantengan dentro de la estética, que vuelvo a decir, es algo que atrae, pero que no tiene que hacer ruido a la información. Bueno, después está la publicación de la infografía. Desde el diseño de información quedaría la instancia 8, pero que en este caso no viene al caso, que es la evaluación. La evaluación es poner la prueba. Yo pienso que mi interpretación de la información es efectiva, pero no la voy a poder efectivizar hasta que no la ponga a prueba con el público y que realmente entienda lo que yo quiero que entienda. Siempre en diseño de información el último paso es la evaluación. Y ahí está. Bueno, acá lo que les decía recién, es como explicarle, siempre tiene que ser apta para que lo entienda un niño de 5 años, salvo que estemos hablando de un tema específico a un público específico, que generalmente son colegas o que me especialice a hablar de cierta profesión o cierto campo con un lenguaje específico. Bueno, y el tono de comunicación es acorde a las 5W, que es lo que les dije, qué, quién, cómo, dónde y por qué. Las partes de la infografía. La construcción de la infografía debe tener ciertos elementos que no pueden faltar, porque si no es un simple es tirar elementos de información y sin orden, ¿no es cierto? Necesitamos tener lo que decíamos hoy, la jerarquía son elementos que no pueden faltar. Lo primero que tenemos es un titular, tiene que haber un título. El título tiene que ser corto, conciso, directo. ¿Qué dice ahí? Polo Track. ¿De qué me va a hablar? Del Polo Track.
es un auto, no hay otra cosa. El título tiene que ser siempre directo. Yo podría decir barrilete cósmico como título. Y todos van a saber de qué estoy hablando. ¿De qué estoy hablando de barrilete cósmico? Del gol del siglo, ¿no? Del único gol premiado, el mejor gol del mundial. Y todos entienden que es Maradona, no sé si todos. Entonces, inmediatamente, si ya se me ocurre poner como título barrilete cósmico, en el subtítulo voy a tener que poner el gol de oro de Maradona, para que el que no entiende lo pueda comprender. Y ahí es donde vamos al niño de 5 años. Esta gratitud, el público se renueva y el nene tiene derecho a no saber quién es barrilete cósmico. Bien, en este caso, lo que decimos que el titular es corto, conciso y directo. Y el subtítulo me tiene que redondear la idea. No se puede ir, no puede haber un ruido, no puede haber una desviación de la información. La imagen, también llamada cuerpo, porque a veces no es una imagen, es una forma geométrica, siempre es imagen, pero las distintas editoriales o las distintas autores lo pueden discriminar como forma geométrica, más allá de que sí es imagen. Bueno, el cuerpo de la infografía es la imagen. Tiene que dar la esencia de la misma. No quiere decir que principalmente tengo que estar viendo, pero sí, lo tengo que ver. Lo que estoy describiendo lo tengo que estar viendo. Lo tengo que ver en primer tiempo de lectura. Vuelvo a decir, por más que tenga un título del tamaño de esta pantalla y al lado, ahí oscura, pongo una imagen, el ojo primero va a la imagen, porque es inmediata, porque es espontánea, porque me da muchos resultados, porque me da muchas sensaciones, porque me va a hacer recordar dentro de mis vivencias una interpretación. Y el título lo que va a hacer es darme la certeza de que interpreté lo correcto o me va a acercar a lo que tengo que interpretar en esta situación. Tiene que ser clara, tiene que ser, como dice ahí, atractiva y poder interpretarla de manera rápida. Alrededor de esa imagen tengo que tener la suficiente cantidad de texto. Cuando les decía que el texto es una marca silenciosa, es lo que estamos hablando acá. Fíjense que los textos no están tipeados así nomás. Hay distintos tamaños de texto, hay distintas variables tipográficas. Ustedes ven que en cada bloque de texto que yo les marqué acá, tengo un título y tengo el desarrollo de ese título. La realidad es que, como el título era Polo Track, estos se llaman subtítulos. Y ese subtítulo puede estar, así como está acá, en una tipografía negrita, porque si estamos en Word le ponemos que sea bold o negrita. No sé qué programas usan para hacer texto, pero en casi todos es bold o negrita. A veces le ponemos un par de puntos más de tamaño, un par de tamaño, un par de cuerpos más a la tipografía. A veces tabulamos el texto que se desarrolla. Ese subtítulo es tan eficaz como la imagen. Porque en esa mancha silenciosa, que por ahí puede tener, como en este caso, 5 líneas de texto, y no tengo ganas de leerla, porque yo puse 3 bloques, pero por ahí alrededor del auto hay 10 bloques. Entonces, si todo este texto tengo que leer porque es lo que dicen, ¿no? Todo este texto, realmente ese subtítulo reemplaza muchas veces a ese bloque que si no tengo el subtítulo no sé qué me dice hasta que no lo leo. Esto es como las palabras claves en los textos educativos, ¿no? Que ponen letras, palabras en negrita, que sabemos que es la palabra clave de ese párrafo, y entonces si nos atrae o entendemos esa palabra clave, leemos la oración porque sabemos de anticipado. Es la ansiedad social que les hablaba hoy. Ese subtítulo me dice características exteriores. Ah, bueno, me interesa. Leo lo que sigue. Si yo no hubiera puesto ese subtítulo, no sé si leo directamente la tabulación. Voy a tener que leer las 5 tabulaciones de eso para darme cuenta que me estás hablando del exterior del auto. Ese es el grado de importancia de poner un subtítulo antes de un bloque de texto monótono y aburrido, como me dicen mis alumnos. También hay, acá que está, lo voy a mostrar, acá hay un elemento gráfico que es muy importante que se llaman conectores, que muchas veces lo usamos porque ahora van a ver al final que es una sola imagen del Polo Track y todo el texto está al revés, alrededor del texto. Entonces muchas veces hacemos el conector cuando el texto tiene referencia exacta a una parte del auto en este caso. La última parte importante de la infografía es la fuente, que es un texto mínimo que generalmente no supera el cuerpo 6, que está en los márgenes
de la infografía, a veces transpositivamente, de costado, que nadie la quiere ver. Y sin embargo es una de las cosas con más poder. ¿Por qué? Porque la fuente, como bien sabemos, en la parte de comunicación, la fuente es de dónde sacamos la información y es lo que le va a dar credibilidad a lo que estamos leyendo. Ustedes tienen que entender que hay una interpretación del que generó la infografía. Y entonces tengo que saber, muchas veces, depende de lo que está hablando, quién lo hizo, que sería en este caso el crédito, que puede ser a veces el diseñador, a veces puede ser el diseñador y el periodista, a veces es el diseñador y el que hace el arte digital. ¿Por qué? Porque hay diseñadores que no maquetan, simplemente hacen la interpretación del texto solo. Muchas veces no dice nada. Por ejemplo, si nosotros entramos ahora a la página de Infobae, puede ser que me hable, no sé, del valor del boleto de colectivo y me diga que esa información de esa infografía se la dio el Ministerio de Transporte. ¿O la Secretaría de Transporte? ¿El Ministerio de Transporte? Bueno, el Ministerio de Transporte. Y después no me diga el crédito, pero en la otra punta de la infografía dice Infobae. Eso significa que el que se está llevando el crédito de la interpretación, el responsable de la interpretación de la información que dio el Ministerio, es Infobae. Significa que son empleados que trabajan para ellos y entonces no ponen el nombre como está acá, que dice anónimo, o puede ser el nombre de ustedes. Ahí es donde sería ustedes, el nombre de ustedes cuando entreguen el trabajo práctico de una infografía. En lo que es el diseño y la fuente, muchas veces, si hay una parte que ustedes generaron más allá de la fuente que buscaron de investigación, también se pueden agregar en lo que es fuente. Acá tenemos toda la infografía completa. Fíjense de los conectores que les hablaba, características del interior, que son tantas que genera este vector, que se llama conector, para saber de qué es lo que estamos hablando. A su vez, también tenemos este cuadro, que no lo puse porque es parte de texto, que se llaman destacados también. Esos destacados son, que ustedes por ahí consumieron mucho en los editoriales infantiles, que se llaman los sabías qué. Y en los libros de las escuelas secundarias también usan, que es como el chusmerío, ¿no? El sabías qué, pasó tal cosa, que va al cuento de lo que te estoy contando. En este caso, ellos lo hacen como destacado porque se ve que es un beneficio del auto tener un motor 1.6 o que la potencia es 110 cb y le ponen un icono para no tener que poner algún texto largo que me signifique que me vas a hablar de la potencia del auto. La fotografía del auto se vuelve un grado de iconicidad del auto en la fotografía en sí. Exacto, por eso el grado de iconicidad siempre va, lo tenés que trabajar de acuerdo al público o a la importancia del producto. Si yo acá hubiera hecho una ilustración del producto, no le iba a hacer justicia a lo que el producto es. Por eso se usa un grado de iconicidad alto, porque necesitamos ver todo el potencial, porque aparte es un producto que no es barato, no es un producto, me estás vendiendo un producto en realidad a través de infografía, no solamente informando. Por eso se justifica el grado de iconicidad. Fíjate que como recurso fotográfico está todo fuera de foco menos el auto. Y eso es porque si yo tuviera en foco toda la parte de atrás, que seguramente la foto cuando fue sacada, para no correr el riesgo que parte del auto quede fuera de foco, fue sacada con un foco de profundidad de campo completa. Pero resulta que si yo dejo todo el fondo nítido, haría ruido con los conectores. Entonces lo que se hace es el efecto de desenfocar el fondo para generar un fondo de clima nada más al auto, porque si lo recortara también perdería un poco el grado de iconicidad y quedaría como una sensación de irreal del auto, ¿no? Y lo que queremos es ver el contexto. Pero sí, se hace el recurso de sacarle el foco para generar un fondo más simple. Por ejemplo, cuando ellos tengan que buscar una obra arquitectónica, una fotografía, y darle más importancia a la fachada y al paisaje, tendrían que hacer esto imperfecto, ¿no? Por ejemplo. Claro. En realidad lo que tendrían que hacer es el recorte o el desenfoque a lo que no quieren que haga ruido la información. Si estamos hablando en este caso de una fachada, está bueno dejar el contexto muchas veces si es importante o ayuda a interpretar lo que estamos viendo, pero tiene que quedar en un segundo plano a lo que queremos mostrar en esa infografía. Ahora vamos a ver la próxima infografía, que es mucho más compleja. Este es otro diagrama. Acá habla de los 200 años de la batalla de Waterloo.
no es Belgrano, como me dicen mis alumnos, es Napoleón, pero es bastante parecido. Fíjense que está en una ilustración a un costado, no está en medio, pero está en un tamaño, en una proporción, en su posición, en su postura, ¿no? Con el brazo adentro de la ropa, como normalmente siempre lo vemos. Y cuando nos acercamos, pero cuando nos acercamos, vemos que acá abajo tenemos otra ilustración bastante atractiva en detalles, en volumen, en texturas, y a su vez tiene textos que no solamente están remarcados para que convivan con la complejidad del fondo, sino que tiene una tabulación en números. Esto en definitiva es una línea de tiempo, donde yo estoy generando un orden de lectura que está tabulado por números y que al leerlo de lo que me habla es de cómo fue la defensiva en la batalla, cómo se movieron para hacer la defensiva en la batalla. A su vez, fíjense que tengo el título, lo primero que veo es a Napoleón. A lo segundo, algunos dicen que ven esto, otros dicen que ven esto, pero fíjense que lo más cercano al ojo es el título. A mi gusto yo lo hubiera puesto un poquito más grande, pero este es el título. Acá tenemos el copete o subtítulo que desarrolla un poco más de lo que me va a hablar. Y a su vez, ¿vieron cuando les dije recién de la retícula? Bueno, esto como tengo mucha información que dar, fíjense que acá tengo el mapa porque me tienen que aclarar dónde fue todo esto. También tengo una retícula de columnas. Fíjense que se van marcando las columnas, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y van todas las columnas en el mismo ancho que me ayudan a organizar la información en el espacio y que no compita una con otra. La realidad es que acá este diagrama tiene infografías dentro de la infografía. Acá me está diferenciando la vestimenta de los distintos ejércitos. Acá me está hablando de una de las armas con las que se validaron, otra de las armas. ¿En qué lugar fue el suceso? Y a su vez hay algunos detalles de los encargados de cada uno de los ejércitos. Sí. Yo tenía una duda. A veces hay mucha información, supongo que para hacer algo así también tenés que recaudar mucha información y decir, bueno, ¿qué selecciono? Si todo lo que quiero decir es importante, ¿cómo hago para que no quede tan tosco, que haga ruido? Porque a veces uno a simple vista dice, bueno, está sumamente desordenado, pero lo que quiero decir es importante. ¿Cómo empiezo a resumir sin tener que evitar decir cosas? Bien. ¿La clave a todo eso? ¿Se escuchó la pregunta? No, no se escuchó porque estaba todo el tiempo hablando todo el tiempo hablando, no sé para qué viene. Muy bien. Bien, vos. Escuche, porque es muy importante. La pregunta es cómo seleccionamos la información. Es un problema grave que tenemos con las infografías que van a armar ustedes. Porque hay gente que quiere poner todo y no se entiende nada. Lo que acaba de decir me parece, Claudia, es súper revelador desde ordenarlo en columnas, en grillas, la escala de tener el título que muchas veces no aparece todo. Si aplicaran eso van a tener unos trabajos súper buenos. Sí. Pero la pregunta es fundamental. Sumado a que esa estructura muchas veces, como muestra ahí, no está visible. O sea, no está visible y vos después en todo caso, podés trabajar con temáticas, con distintos colores de texto, en muchos casos, porque muchas veces pedimos distintos tenores. Entonces, está claro Y que la bueno, pregunta era sobre cómo graduar la información, ¿no? Sí. Era eso. Esto es cosa, ¿no? ¿Cómo filtrar? No sé qué. Dejando de entender lo que quiero decir. Ahí te voy a contestar a todo. Lo primero que nosotros hacemos cuando nosotros tenemos muchos datos para hacer, ahora te voy a decir cómo lo clasificás, pero si nos llega a quedar muchos datos como está acá, lo que hace un diseñador inicial, que pueden ser cualquiera de ustedes de diseño gráfico, es poner esto en el fondo, no sé qué programa usas. Sí, no voy a escribir acá, no, voy a escribir acá. No, acá no. Acá le iba a mostrar eso, pero ahora te muestro acá cómo lo hacemos. Lo ponemos en el fondo del tablero, no sé si usa en Illustrator, Corel, Canvas, lo subo como una imagen y puedo poner líneas guías. Y empiezo a poner líneas guías y voy a poner una línea guía acá, voy a poner una línea guía acá, voy a poner una línea guía acá, voy a poner una línea guía acá. Empiezo a poner líneas a todo lo que contiene. Una retícula me dice a dónde apoya algo y de dónde a dónde va. No hay otra cosa.
Por eso le decimos jaula, porque cuando yo ponga todas las líneas de acá, donde están apoyados los elementos, termina siendo una jaula, literalmente. Esa misma jaula, si vos decís, bueno, yo tengo esta infografía, me gusta esta infografía y quiero hacer mi infografía en base a este orden, porque tengo más o menos la misma cantidad de datos, haría eso. Haría una retícula para después saber que en esas líneas voy a poder contener mis elementos, que son los textos y las imágenes. Cuando yo tengo muchos textos, tengo que llegar a tener, en lo que el diseñador de información tiene, es un pensamiento esquemático. ¿Vieron cuando ustedes hacían el machete? Que ponían una palabra, que palabra es el disparador de todo lo que puedo explicar, es eso. Entonces yo tengo café. No sé qué porque no quería. Tengo café. Entonces, tengo café. Y resulta que del café yo quiero hablar de el origen. También quiero hablar, el origen me deriva en quién lo inventó o quién lo descubrió. Lo descubrió. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Está bien esto que estoy haciendo? Si no me dicen, ¿no? ¿Me puedo quedar acá? Sí. Vale. ¿Quién lo descubrió? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y vos después, fíjate que yo puedo poner de cada uno de estos un subtítulo, como hablaba hoy. Y después puedo hacer un mínimo texto abajo, ¿no? También puedo hablar del café de las zonas comerciales, ¿no? Y entonces voy a hablar de países, voy a hablar de cantidades, voy a hablar de calidades. Puedo hablar de esto. También me podría quedar con uno solo de todos estos, pero yo como tengo toda la información, tengo que agarrar toda esa información y esquematizarla. Hacer ese machete que después me va a dar un montón de texto. Si yo te muestro ahí adelante de la computadora, tengo el esquema de todo lo que tenía que hablar. Porque era para saber más o menos de cada una de estas placas todo lo que venía detrás. Porque no puse todo lo que dije, porque si no sería una Biblia ahí, ¿no es cierto? Y también lo hace muy monótono, porque no me vas a escuchar, te vas a poner a leer todo lo que dice la imagen. Y esa no es la idea. Acá es lo mismo. ¿Puedo hablar de qué puedo hablar? Puedo hablar de los distintos, de los cafés, ¿cómo se llaman los cafés ahora todos? De los blend. Perfecto. Como saben, ¿eh? Bien. Puedo hablar de los cafés, de los blend del café, ¿no es cierto? Y puedo decir las variedades, ¿no? Las variedades, los que son frutales, bueno, dentro de las variedades puedo decir los que son fríos, los que son calientes, ¿no? Y puedo seguir. Cuando tengo toda esta rama, bueno, entonces voy a diagramar una página web. Entonces digo, voy a hablar del café, voy a poner una taza de café. Una taza de café, pienso que voy a poner porque el título va a ser café. Y voy a poner como subtítulo origen y actualidad. Entonces ya ahí estoy poniendo un título que me está hablando desde el origen a lo que se consume hoy. ¿Sí? Acá también puedo hablar del blend, puedo hablar del tipo de público que lo consume. Y puedo hacer un contraste de tiempo. De cuánto café se consumía antes y cuánto se consumía después. Resulta que tengo 3 zonas hoy, así nomás. Puedo dividir este campo en 3. ¿No? Podría tener 4 y lo teníamos más simétrico. Pero acá resulta que voy a hablar del origen, solamente del origen. Y puedo hacer esto y dejar. Ahora, en este campo voy a trabajar acá no voy a hablar del origen. Voy a hablar del café. Nada, voy a hacer una publicidad, un artículo neutro. Acá voy a hablar del origen. Y como del origen tengo 3 cosas que tengo que hablar, voy a decir quién lo descubrió, voy a decir contexto, este es el título y este es el texto. Y acá puedo llegar a tener una imagen más chiquitita. Tengo una columna. Y acá voy a separar acá, porque acá es el quién. Esto es el título del quién. Subtítulo, texto e imagen. Puedo llegar a tener una imagen que acompañe, que puede ser de la persona que lo descubrió. Después el dónde. Tengo el título de dónde. Puedo decir, puedo poner un plano que me diga dónde se descubrió el origen
y puedo poner un texto. Y después voy a decir cuándo. Y después voy a poner el título. Lo importante acá es que vos tenés que contar una historia y la tenés que organizar. Yo lo que decido es contar esto y cómo lo organicé. Este plano, este gráfico de flujo podría ser millones de más. Esto lo estamos haciendo ahora, espontáneo. Pero la idea es que vos tenés que esquematizar toda la información con las palabras claves, como dije. Y después las voy a seguir. Fíjate que acá estoy poniendo un texto que acá no está. Vos me decís, pero por ahí el texto es más largo. ¿Es necesario que sea más largo? En el caso de ustedes, que estamos hablando de hacer infografías, ustedes le están presentando infografías a alguien que sabe más que ustedes, que ya saben lo que quieren que les responda. Entonces ustedes tienen que poner lo necesario para explicarle a ese profesor que comprendieron lo que están poniendo, no que copian y pegan lo que dice el ChatGPT. ¿Entienden? Tiene que ser con un lenguaje que el profesor entienda que lo dijeron ustedes, que con su lenguaje, con su cercanía, con su interpretación. Tampoco vamos un lenguaje que esté a la altura académica y que tengamos los términos técnicos necesarios. Pero no tengo que relatar una historia, tengo que ser un texto básico, simple, descriptivo de lo que estoy hablando, que es simplemente dónde. No me tengo que poner a explicar dónde queda Colombia, tengo que decir Colombia, ¿sí? Y en qué parte de Colombia, sí, pero no voy a explicar dónde queda Colombia, ¿sí? Puedo decir al norte de Colombia o al sur de Colombia y en qué época. Y así puedo ir estructurando con un subtítulo que en este me va a decir cuándo, y me puede decir, y puedo tener el contexto, qué pasaba, cómo fue que lo descubrieron, cuándo se descubrió, y voy a tener una imagen y voy a tener un texto que se desarrolla. Si en algún momento quiero hablar de los blends que estaban acá abajo y quiero hablar de la imagen, yo podría hoy hacer acá una infografía que es muy común y que incluso está en internet, ahora que me acuerdo, que vos tenés las tacitas y que te explica cómo están hechas cada una, los tipos de café, cuánto tiene de leche, cuánto tiene de café, qué tipo de tazas para qué tipo de blend, y cuál es el maridaje del café, ¿no? Cuando es una torta, una factura o es algo salado, por ejemplo. Yo podría hacer una tabla comparativa de un blend al otro y fíjate qué grado de descripción, cuánto texto tendría que decirte cómo se hace un frappuccino. Y sin embargo, si yo te hago un gráfico y te pongo cuánto de crema, cuánto de café, cuánto de leche, cuánto de lo que no sabemos que le pone Starbucks, pero le pone cuánto de hielo, lo tengo resumido, ¿sí? Ah, me corriste en la cámara, pero bueno, no importa, lo podés girar si querés. La idea es esa, de que vos fijate, el poder que tiene esta imagen, donde yo puedo descifrar cómo está compuesto el café, en este caso el frappuccino, va a reemplazar un montón de textos que lo tendría que poner al lado explicando casi una receta. ¿Sí? ¿Explicó más o menos? No, sí. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Porque es el final. Puedo hacer una pregunta. Que lo pasaste, que en realidad sí sucede porque se comparte con los compañeros. Sí. Por ahí sí podrías hablar un poquito de esa instancia. Sí, sí. En realidad el diseño de información no es todo el diseño de información, como también puede pasar en el diseño industrial, no es una carrera que la podamos hacer solos, sentados delante de una computadora dentro de casa, porque eso es ser obtusos, pensar que como pienso yo, piensa el mundo, ¿no? Siempre tenemos que, cuando decimos investigar al público, hacemos esos perfiles de públicos, por eso es importante lo demográfico, por eso es importante lo psicológico, necesitamos saber cómo piensa, cómo actúa, porque nosotros con la infografía no solamente le vamos a dar conocimiento efectivo, sino que además vamos a muchas veces modificar conductas a través de la infografía, porque el conocer de un tema va a hacer que accione de forma distinta. La evaluación es, después de toda esa investigación que yo hago con el público, con el canal con el que me quiero comunicar y de quién está hablando, es ponerlo a prueba a ver si se interpreta como yo quiero. Muchas veces lo hacemos en el equipo creativo, que serían nuestros pares, acá, ustedes, compañeros que sean del área. Y la parte más importante es con el público que tengo pensado. Si yo quiero comunicarle, no sé, a un nene de 9 años,
tengo que tener toda la iconicidad, el lenguaje visual que el bebé tiene, que es el caos, la superposición de colores, las formas geométricas, las imágenes grandes, la simulación del 3D, los textos grandes. Todo eso es el lenguaje infantil, ¿no? Que es un lenguaje masivo, es un lenguaje que no es tan ordenado, pero que en su caos ellos lo consumen. Eso se pone a prueba con los chicos, eso se hace en todas las áreas del diseño, se ponen a prueba antes de salir al mercado. En el caso de ustedes, la evaluación, es importante que lo compartan entre ustedes para ver si lo leen en el orden suficiente, si no hay que tabular los textos, si tienen que tener un orden. Yo hablé de los textos y por ahí en la infografía de mi amigo Napoleón, no queda del todo porque no lo puedo agrandar, pero está tabulado cada uno de los bloques. Fíjense que es importante, que por ahí no lo dije, que todos los textos tienen el mismo cuerpo. ¿Ven? Eso se llama jerarquía, porque son textos, no hay un texto más importante que el otro, porque entonces hay algo que estoy haciendo mal. Por ahí puedo llegar a tener subtítulos, que son estos, y estos son destacados. ¿Ven que el texto está un poquito más oscuro? Son destacados, o sea, voy como en un árbol. Tengo un título, tengo un copete o un subtítulo, que es el desarrollo del título, que es lo que está allá arriba. Después tengo los títulos, tengo los destacados y el texto general. Pero el texto general siempre tiene que ser en el mismo texto. ¿Qué tipografía tengo que usar? Me encanta DaFont, me encanta Adobe Font, me encanta todo lo del font. Pero en realidad tengo que buscar una tipografía que generalmente no me tengo que ir de la predeterminada si quiero ser efectiva. Porque se llaman tipografías de lectoescritura. Significa que voy a poder escribir claramente y la otra persona la va a poder leer sin cansarse. Porque cuanto más ornamentos tenga la tipografía, más costo perceptivo tengo para descifrar ese signo que tiene un sonido, que tiene un significado en la palabra completa. Entonces, no sean creativos buscando la fuente más linda que tengan en la computadora o en el teléfono. Busquen una tipografía básica que me deje leer naturalmente, que no haga ruido lo que quiero decir. Que es como es la señalética en la ruta. Fíjense si yo pongo una tipografía complicada en la ruta, me mato en la primera curva, ¿no? En realidad, acá pasa lo mismo. Si yo quiero hacer una información que sea eficaz y que sea directa y simple y rápida, tengo que buscar una tipografía que lo sea. Y esas generalmente son las palo seco. ¿Sí? Las que no tienen serif, las básicas, las que use acá. Esta tipografía. Y una variable como esta se llama la Open Sans, pero tiene variables de tamaño y tiene variables de proporción, se hacen más anchas, más angostas, y tiene variables de pesos, que me permite jerarquizar el texto como está en esa infografía. Una pregunta, un poco lo que hiciste ya fue Sí. dentro de lo que es previo a la información, sería como un mapa conceptual de esa recolección Fuerte de porque contenido sabemos qué preguntás. para, Sí. ¿verdad? ¿Sí? Que lo diga vos. Pregunta que si es previo a la infografía, el mapa conceptual que hice allá, sí, en el proceso de creación se llama, en el proceso de creación de la infografía es un mapa conceptual, está perfecto. Nosotros los diseñadores el mapa conceptual le damos ese tamaño a la búsqueda de ideas cuando estamos generando una marca. En el caso de la información se llama pensamiento esquemático, porque no estamos, nosotros los diseñadores el mapa conceptual lo usamos para fluir en conceptos que puedan mañana representar por detrás una marca abstracta y fija. En este caso lo que hacemos es organizar y jerarquizar la información que tenemos. Principalmente organizamos y jerarquizamos. Pero sí, es un mapa conceptual. Y es parte del proceso. La tipografía a veces, no para cuando es texto más cuerpo, pero sí cuando hay títulos, subtítulos, se puede usar gráficamente también, ¿no? Por ejemplo, si hay que hablar de algo, Poner una tipografía de nuevo. o sea, pensar la tipografía Como imagen, siempre y cuando lo justifique, porque es una infografía. Claro. Y tiene que ser rápida. Sí, la puedo llegar a utilizar en el título y en algunos subtítulos importantes. Por ahí lo usaría para Napoleón y para el título de la infografía en general, pero hasta ahí. Porque cuanto más carga le pongas, más costo perceptivo le das. Pero es un producto en el producto. Cuando Ahí vemos sí gótico, es muchos estudiantes tienen la horrible idea de usar tipografía gótica y te quieren pegar 52 puntos porque no se entiende nada. Hago la pregunta porque nosotros cuando dábamos vanguardias aparecían las tipografías del constructivismo ruso,
de la sucesión, que son hermosas, pero Una digo cosa es que tomen subestimar al la lector. imagen o por ahí para original. el título. Eso- Yo te lo pongo de otro lado. Sí. Ah. La infografía es para ser leída, más allá de esos valores estéticos que lo pueden buscar por otro lado. Perdón, que No, me meto no, la no. experta Le de- quería contestar que cuando hablamos de querer, por ejemplo, si es del Art Nouveau, nosotros tenemos un montón de elementos visuales. Acá estamos hablando de texto e imagen, pero también podemos tener distintos tipos de ornamentos o podemos tener colores o gamas cromáticas que puedan estar haciendo el clima de la infografía y no afectando a la información. Quiero decir con esto que no para hablar del Art Nouveau tengo que poner la tipografía del Art Nouveau. Podría utilizarlo en el título o podría ponerlo, aunque sea en un epígrafe, si tengo que citar a algo en particular, pero no abusar de esa tipografía porque tengo otros elementos visuales, como la gama cromática, como los ornamentos, como alguna textura que me pueda llevar a ese movimiento sin tener que recurrir a la tipografía. Teniendo en cuenta que una infografía, como bien dijo el profesor, la función es que se lea, que sea versátil, que sea comunicativa y que no tenga ruidos, que sea de bajo costo perceptivo. Entonces, tenemos que tratar de evitarlo. Pero si la imagen seleccionada ya tiene la tipografía, ahí sí, sí sí. acompaña el grado de Hoy iconicidad. justo me preguntaron eso y mi respuesta fue, claro, si yo pongo en Nesquik, no le voy a borrar la etiqueta. Claro. Es parte de... ¿Pero por qué? Porque la marca es una imagen. El logotipo termina siendo una imagen. Yo no la leo en Nesquik, la identifico sin verla. Entonces, sí, ahí sí. Debe haber instancias también más, los límites de cosas que son más difíciles Claro. de definir también. Hay algunas, esto es como todo, hay batallas que podemos pelear y otras Claro. no. Yo puedo decir, bueno, la infografía quedó demasiado simple, puedo poner la tipografía. La infografía quedó demasiado simple, puedo agregar más de una imagen principal. Como acá, que están compitiendo los tres soldaditos ahí al lado de Napoleón. Pero fíjate lo que decís con respecto a la marca, este gráfico que yo dejé hoy, acá, que a mí me pareció fantástico, bueno, acá para que esté solo, que es una publicidad. En realidad, yo tengo la frialdad de un gráfico de fiebre, ¿no? Donde tengo cómo sale el poder de ahorro con otras tarifas, que es cómo va bajando, o sea, el poder de ahorro es muy bajo, y cómo voy ganando mejores tarifas con ello, con esta empresa, y cómo me doy con esta empresa. Mirá cómo se comunica. La tipografía es blanca. El gráfico de fiebre, que en realidad está haciendo un gráfico de barra, porque me está generando todo este plano para hacer más hincapié en el efecto de ahorro, me lo está diciendo esta persona, y encima le pongo ojos para que sea simpático, entonces le estoy diciendo que me lo está diciendo directamente esta marca. O sea que depende del caso, se pueden articular diferentes esquemas de infografía entre sí. Y puedo utilizar las normas de la marca para saber que esa marca me lo está diciendo sin poner la marca. Porque el color es de la marca, el ojo es de la marca, la tipografía secundaria es la tipografía que comunica la marca. Una persona que conoce la marca, ya con solamente ver todo como imagen, reconoce la marca sin verla. Y eso lo podemos usar. Por eso lo que decía, que por ahí podemos recurrir a un contexto, a un ornamento, a un color que me refiera a una vanguardia sin tener que ponerla a los gritos y con la tipografía. Yo tenía una duda más, que capaz es un poco personal, porque me pasa que me han corregido varias veces, decir que siempre caigo a las flechas. Es decir, tengo una imagen y saco flecha, y quiero decir varias cosas, y con esto de sacar flecha capaz queda como todo demasiado tosco. Hay otras veces que quizás está más vacío, y que digo, uy, qué aburrida que es mi infografía. Es como que no termina llamando la atención, capaz. Eso es infografía porque termino reduciendo texto, dejándolo bien, pero decir, no llama la atención, no pasa nada, no me dice nada. ¿Vos decís que haces esto? Claro, por ejemplo, hoy estaba haciendo la infografía, o teniendo la infografía de qué sé yo, Sí. de querer sacar las columnas, las plantas, querer decir las partes de las columnas, etcétera, y siempre caigo a la flecha, y termina haciendo un montón de flechas, Sí. tapando la imagen, texto capaz corto, pero decir, uy, qué aburrido que está, no me llama la atención, no me gusta. La palabra, y me causa gracia porque a mis alumnos todas las clases, lo único, en un momento me regalaron stickers, me amenazan que me van a agarrar para tatuarme, porque es la palabra que digo siempre, pero son jerarquías. Fíjate el contraste que tiene el conector. ¿Es una flecha?
No, y sin embargo me referencia al dato que acompaña lo que quiero decir. Si yo pongo una flecha, ese vector con ese triángulo, que es una forma geométrica que gana peso y que muchas veces no me preocupo por saber el grosor, termina siendo más pesada que la imagen o termina siendo más pesada que el propio trazo de la tipografía. Sumado, ¿tu nombre es? ¿No? Sol. Por ejemplo, lo que entiendo que decís a veces en esa jerarquización, capaz que lo que tenés que hacer es hacer una secuencia de análisis. Vos por ahí cuando analizás Grecia, analizás un edificio complejo como puede ser una vista, por ejemplo, vos primero podés identificar elementos del sistema trilítico. Entonces, ahí reconoces en una gama, que puede ser o en colores o en flechas. Pero después avanzás y podés analizar el canon, que puede ser la proporción, el ritmo, y después avanzás sobre la cuestión simbólica o la materialidad. Entonces, por ahí lo que ocurre con esto de jerarquizar también es la secuencia jerárquica en la imagen. Con el mismo recurso, analizar distintos elementos. Que es como un gráfico de árbol, ¿no? Como que vas del todo a las partes y vas desglosando. Lo que se puede hacer acá es utilizar una línea muy fina, como usan ahí, con un conector que pueda ir al espacio específico que vos querés describir, al texto. Generalmente es importante que los conectores sean rectas y no curvas, porque las curvas son más llamativas que las rectas, no pasan desapercibidas. Y vos lo que necesitas es que simplemente conecte la parte de la ilustración con el texto, no que sea parte de la imagen. Por eso es que tengo que hacerla lo más simple posible y que lo mínimo que se vea, simple que cumpla, solamente que cumpla la función de conectar esto con esto y nada más. Otra opción que tenés, ahora que nombraron, ponele que vos tenés en Partenón, porque no tengo mucha más teoría de acá, ¿no? Y entonces resulta que vos tenés que hablar de cómo se llama esta parte, cómo se llama esta parte de la columna, cómo se llama, más o menos así, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esto? Entonces ahí es donde vos decís que sacás muchas flechas. Otra opción que vos tenés, que es un poco lo que marcaba hoy con lo del fracking, es que vos puedas hacer un círculo y esto lo amplíes y puedas hablar con la imagen, con el texto sobre la imagen. Generando por ejemplo, voy a tener ampliado acá la parte del cartel, ¿no? Bueno, ahí, y yo puedo poner el texto directamente encima de lo que le quiero poner nombre. Y eso es una lupa. Y puedo generar eso si es que se te acumula mucho texto en un poco lugar y no tengo posibilidad de agrandar la imagen. Pero generalmente si yo tengo que hacer una descripción de algo, tengo que tratar de hacer un diagrama. El diagrama sería este diagrama que yo quiero decir. En realidad, si yo lo tengo que hacer como un rafiado, lo primero que yo tengo es una imagen y de la imagen va a salir los textos, ¿no es cierto? Que yo lo voy a dividir en áreas. Entonces, a partir de este área voy a decir, bueno, ahora tengo la imagen está acá, ¿cuántos textos tengo que sacar de esa imagen? Y lo voy a poder poner en forma radial. Y es una retícula radial. ¿Sí? Vos fíjate que el conector es recto y después me van a quedar los textos salidos. Los diarios, que se miden por centímetro cuadrado y que tiene costo, lo que hacen es, como tienen las columnas bien marcadas de texto, no sé si no leen diario, pero los han visto, que tienen textos muy marcados, hacen la dona, que no hacen torta, hacen la dona por un tema técnico de impresión, para que no dé errores. Lo que hace es fracciona las porciones de acuerdo a los ángulos que nos quedan. ¿Ven que nos quedan muchos blancos los ángulos? Entonces fraccionan para que yo pueda utilizar esos rectángulos. En este primero voy a poner el título. Si tengo que describir el título, va a venir un texto. Y después va a decir, tengo este conector, va recto, y acá voy a tener un destacado, que es la cifra de esta porción, y la descripción en texto. Pero fíjense, con una alineación hacia la derecha. Esta porción le voy a poner un conector acá, y voy a tener el destacado y el texto hacia la izquierda. Y esta porción le voy a poner un conector hasta acá, y voy a poner el destacado y el texto hacia la izquierda. Y entonces lo que hago es compensar los espacios teniendo la jerarquía. Si tengo una cifra que decir del general, porque una torta es un todo dividido en porciones. Y por ejemplo, si yo tuviera que decir, bueno, ¿cuál es la población de Mar del Plata? Y yo podría decir, bueno, estos son la gente adulta, estos son los jóvenes y estos son los niños, menores de edad. Ponele. Bueno, pero por ahí un dato importante es saber de cuánta población estamos hablando. Bueno, tengo el interior para poner el dato duro más importante de saber cuántos pobladores somos, en cuánta población tiene Mar del Plata. Pero fíjate cómo organiza el conector y los datos de acuerdo al espacio que tengo.
Es un poco arquitectónico. ¿Cómo? Es un poco arquitectónico. Es arquitectónico, Hay que en usar realidad esa- es una cuestión económica, Claro. los diarios lo hacen así. Que la torta es una rosca y en realidad lo que hacen, creo que lo tengo acá como ejemplo, chiquitito se ve, pero como ejemplo. Que es una cuestión técnica que a veces lo tienen que tener en cuenta si lo van a imprimir acá. Bueno, usan los colores del diario, el gris y el bordó, porque así se aseguran de no tener ningún tipo de superposición. Ustedes saben que las impresiones, el bordó se tendría que imprimir con amarillo, con magenta y un poco de negro. Y, a ver si tengo otro, no, ese es el que puse. Bueno, y si están en una página que se imprime una foto real que es a 4 tintas, el bordó no se utiliza en el cuerpo principal, solamente se usa en la tapa. Pero se trata de representar el bordó, entonces está a 3 tintas. Resulta que el diario se imprime en tiradas muy largas en un papel que se dice que no está en plana, sino que es rotativo. Significa que es una bobina que la levantan con grúa de papel. ¿Vieron cómo se compra el papel, cuando cortan el papel en la panadería para envolver la factura? Bueno, eso, pero en tamaños abismales, de grande, porque son más altos que nosotras las bobinas, que las mueven y las cargan en la impresora. Entonces en algún momento la impresora, cuando está imprimiendo, tira del papel. Cuando tira del papel, es un papel sulfito porque es un papel que es muy resistente, se estira porque es medio elástico y por eso a veces leemos un diario que es fantasmagórico porque en todas las millones de diarios que se imprime me tocó justo el del tirón. En ese fantasmagórico que queda porque queda fuera de registro y los colores quedan como todos separados, yo podría tener el problema de que al correrse uno me genere una porción más en la torta. Entonces por eso se evita hacer una torta normal y se generó la dona, porque en el centro, si todas las porciones, acá porque justamente 2 porciones nada más, pero si tuvieran muchas porciones y tuvieran todas las porciones hasta el centro, un mínimo de registro de la tinta y tendría el doble de porciones de las que debería tener. Entonces no sería del todo eficaz la infografía. Entonces el recurso que hizo Alejandro Dumas en Clarín y que después replicaron todos los diarios es que la torta se convierta en dona, evitando el centro, y que haya una línea blanca, acá se ve por el contraste, una línea blanca que separa las porciones. Entonces al mínimo de registro no hago otra porción que no esté contada. Eso. ¿Sí? Tiene mucho de ingeniería de datos también, ¿no? De alguna forma. La historia cuenta de que fue uno de los santos que hicieron la puja de quiénes eran los responsables de hacer la infografía. Los ingenieros de datos, los sociólogos, los periodistas, porque la infografía nace de una interpretación de un artículo periodístico que terminaba siendo complejo de leer. Vos imaginate que hubo un momento en el que para leer cómo habían salido los partidos del domingo tenías que leer un texto monótono en cuerpo 9, en una columna del diario, en un pleno colectivo o subte, para ver a cuántos puntos quedé de Boca o cuántos puntos, no soy de Boca, pero a cuántos puntos quedé de Boca o cuántos puntos abajo estoy con respecto a otro equipo. Hoy está más tanto, ¿no? ¿Cómo? Hoy está más tanto en la capa. Claro, exacto. ¡Oh! Se armó. Se pica todo. Bueno, la idea es que una simple tabla resolvió todo. Entonces, claro, pero la tabla la tenía que interpretar bien, porque el periodista era el que había hecho la recolección de datos y había armado el artículo que se seguía publicando. Pero alguien tenía que hacer esa imagen, porque no podía poner solamente al de River haciendo el gol, porque había pasado más cosas en esa fecha, más allá de que todos hablan de River. Entonces el gráfico era lo importante. Y se pelearon el diseñador porque decía, bueno, está bien, vos armaste la noticia pero no sabés utilizar la imagen ni la jerarquía de los elementos, el que maqueta soy yo. Y el otro decía, pero yo soy el que sabe simplificar la información. Y el otro sociólogo decía, yo soy el que soy efectivo para comunicarle a tal persona. Entonces, ¿qué hizo señor Clarín? Armó el departamento de infografía y los concentró todos ahí. Y cada uno hace su papel. Eso. Así cuenta la historia. ¿Preguntas?